Buenos días a todos. Hoy en la sesión vamos a ver una introducción a las macros. Digamos que esto va a ser una sesión básica de introducción a todo esto que empieza a ser programación. Entonces, por el momento no voy a poner muchos ejemplos digamos, de nuestro trabajo del día a día, de reportes y cosas de este estilo, porque vamos a empezar a ver cosas bien básicas. Yo creo que desde la próxima sesión ya podemos empezar a ver un poco de manipulación de datos como a una mayor escala, pero siempre es bueno entonces tener buenas bases y eso es lo que vamos a tratar de cubrir hoy. Les muestro aquí la tabla de contenidos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a saber qué es una macro, cuándo la necesito, qué tengo que saber, cómo la activo, el lenguaje de programación que vamos a utilizar y un par de tipos de variables como básicas para empezar a hacer nuestros ejercicios de desarrollo de macros y algo de la estructura del código como para que seamos ordenados y ya van a ver por qué es importante el orden en este tipo de procesos. Entonces, una macro básicamente es un conjunto de comandos que se van a ejecutar paso a paso, ¿sí? De forma automática. Entonces, me refiero a paso porque, digamos, Excel en este caso, que es el que va a estar ejecutando las macros, va a leer línea por línea de lo que nosotros le digamos. Entonces, es importante tener un orden lógico de cómo quiero que se desarrollen las cosas para que todo después vaya, pues, sea como un resultado esperado de lo que queremos. Probablemente muchas veces, si no tenemos en cuenta ese orden de las cosas y el orden de los comandos que le estamos dando, podemos llegar a un resultado diferente. Entonces es importante saber esto, que se puede ejecutar y que es paso a paso. Básicamente necesitamos las macros cuando hay un proceso que es repetitivo, ¿sí? Algo que de pronto si uno lo hiciera a mano toma mucho tiempo porque son procesos tediosos y que uno tiene que estar haciendo una y otra vez, ya sea que la hagamos una sola vez dentro del mismo archivo y que sea varias veces dentro del mismo archivo, o que sea un proceso que tengamos que ejecutar de pronto mes a mes. Si hablamos de reportes, si queremos ver un reporte mes a mes y tenemos que juntar varias tablas o hacer resúmenes de varios datos y queremos hacerlo entonces cada mes, una macro nos puede ayudar a hacer todo este proceso mucho más rápido, más ágil, y con esto tenemos más tiempo para analizar y para ver los datos y no perdemos tanto tiempo en formar todo este dashboard o todas estas gráficas que necesitamos. Y también la podemos usar cuando no existe una fórmula en Excel que nos ayude con lo que necesitamos. Entonces puede que necesite calcular algo de cierta forma y Excel simplemente no tiene esa fórmula dentro de su librería. ¿Qué debemos saber sobre las macros? Primero, ¿cómo las activamos? ¿Cómo podemos poner la pestaña de desarrollador dentro de Excel? Vamos a tener, pues a saber que es un lenguaje de programación. Vamos a ver varios tipos de variables, lo que ya les dije, la estructura de códigos. Podemos saber también cómo asignar macros. Podemos asignárselas tanto a botones como a figuras dentro de Excel. Y también es bueno saber cómo grabar las macros. El tema de que cuando grabamos macros es que no podemos hacer referencia a variables o no podemos, o sea, siempre sí voy a estar escogiendo la celda A1 dentro de lo que grabé. Cada vez que la repita, él va a seguir escogiendo la celda A1 y puede que yo en otros casos necesite la celda A2 o A3 o AX. Entonces vamos a ver la diferencia entre una y la otra. Bueno, para activar la opción de desarrollador, aquí sí quiero que todos abran Excel y traten de seguirme para que todos dejen activada esta opción de desarrollador
Y después de que termine esta presentación, vamos a tratar de hacer un ejemplo. Y pues la idea es que todos me sigan y que todos empiecen a desarrollar el código. Ahora, para activar la macro, primero lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de archivo. Después de archivo, vamos abajo donde dice opciones. Y luego de opciones, nos va a aparecer esta ventana. Que dice opciones de Excel. Y aquí nos vamos a dirigir en la parte izquierda de esta ventana. Ahí dice personalizar cinta de opciones. A darle clic ahí. Y luego hacia la derecha de la ventana tienen que ver como un cuadrito vacío que dice programador. Tenemos que dejarlo con el cuadradito activado, con el chulito. Listo, luego de esto ya simplemente damos a aceptar y deberíamos ver entonces en Excel que de toda la cinta de opciones, lo que antes teníamos de archivo, inicio, insertar, todo esto, nos aparece una nueva opción en la cinta de opciones, que es la de programador. Y ahí podemos ver todo lo relacionado con insertar cuadros de botones, de textos, la parte de macros hacia la parte izquierda de la ventana. Entonces aquí ya con esto podemos empezar a crear las macros y a hacer nuestro código. Listo. En cuanto al lenguaje de programación, existen muchos y cada uno se utiliza para algo diferente en todo el medio de la programación, unos para aplicaciones web, aplicaciones celulares, para estadística, muchas cosas. Pero de todos estos, nosotros vamos a usar este que es VBA o Visual Basic for Applications, que es de Microsoft. Y cada lenguaje tiene como su propia sintaxis. Puede que a medida que vayamos desarrollando códigos para hacer ciertos procesos, vamos igual entrenando la lógica que queremos y esta lógica va a permanecer casi intacta a través de todos los lenguajes, pero lo que va a cambiar entre un lenguaje y otro es la sintaxis. Simplemente eso, el cómo declarar una variable, cómo hacer un condicional, cómo ejecutar un ciclo de repeticiones. Entonces, creo que todos tienen la misma lógica y como las mismas funciones, por así decirlo, pero lo tendremos que escribir diferente si cambiamos de lenguaje. Listo, ahora el tipo de variables de los que por lo menos yo más uso son estos 5. El primero es integer, que cuando tenemos una variable de tipo integer nos vamos a referir a un valor entero, o sea 1, 2, 3, 4, 5 hasta n. Sin embargo, este valor de integer no puede tener un peso de más de, no recuerdo cuántos bytes, entonces lo limitan a 32.768 como número entero. Si queremos algo más allá de eso, entonces podemos usar la variable double, que es la siguiente, que con esa podemos declarar variables de tipo real o con decimales, ¿sí? Y podemos referirnos a un número mayor del 32.700. También tenemos la variable string, que hace referencia a todos los textos, ¿sí? Entonces, cada vez que nos referenciemos a una celda y la celda tenga texto, ya sea que hayamos escrito alguna marca, algún nombre, algún correo, usuario, cualquier cosa, entonces esto sería de tipo string. El siguiente es un booleano o boolean, que corresponde a cuando queremos saber si algo es falso o verdadero. Tiene como estos dos valores nomás. Y variant en realidad puede ser cualquier tipo de variable. Entonces, a medida que vamos escribiendo el código, si nosotros no decimos de qué tipo de variable es la variable que estamos declarando, él va a asumir que es variant para tratar de que no haya problemas de match entre variables. Entonces, la va a asignar como cualquier tipo de variable.
El único problema con esto es que puede que si uno tiene muchas variables declaradas de tipo variant, puede hacer la macro un poco pesada. Por último, tenemos la estructura del código, en donde la idea sería tener en una sección principal todo lo relacionado con declaración de variables, después inicializar esa variable. La diferencia entre el uno y la otra es que estoy diciéndole en declaración de variables que hay una variable que existe y que es de un tipo. La inicialización de la variable es que yo le digo, no sé si estoy declarando un SKU, por ejemplo, y digo el SKU es de tipo string, pero al inicializarlo le voy a decir que ese SKU es el AB003 KXT01, lo que sea. Entonces, ahí es cuando le empiezo a dar valores a mis variables, si las necesito al principio del código. Luego podemos tener el código como principal, en donde vamos a tratar de evaluar condiciones, de hacer recorridos sobre matrices, de, no sé, si queremos crear archivos de Excel aparte o ir a alguna ruta de Excel a leer una tabla de otro archivo para traerla a mi archivo actual, lo que sea que necesitemos. Y por último, la declaración de funciones, que puede que estemos desarrollando dentro del código siempre como un mismo proceso, por decirlo así, como un subproceso. Podríamos crear una función y llamar simplemente la función en una línea para no escribir las mismas líneas n veces.